Yo quiero que usted abra su Biblia. Vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar la atmósfera y vamos a pasar la palabra del Señor. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al versículo 21. ¿Me escuchan bien atrás? Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19 al verso 21. La palabra del Señor dice: pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento? Firme. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Incline su rostro y oramos al Padre. Dios de los ejércitos, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias primeramente, Señor, porque nos permites un despertar en un año nuevo. Gracias, Dios de los cielos, por esta nueva oportunidad, Señor, que creemos que viene cargada de grandes bendiciones para nuestras vidas. Señor amado, queremos que en este día tu palabra sea ministrada, Señor, a tu pueblo, con toda unción, con toda verdad, Señor amado, con toda reverencia, con toda autoridad y con todo denuedo. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, y que no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú le envías. Prepara los corazones, prepara las mentes, quita toda predisposición, y que todos seamos sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Salude al que tiene a su lado. Denle un saludo, por favor, que se sienta que está al lado de un hermano, que se sienta que está al lado de alguien que lo ama, que lo hace sentir importante. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero predicar en esta mañana bajo el tema: un vaso en las manos de Dios. Un vaso en las manos de Dios. Repita conmigo: un vaso en las manos de Dios. Atamos y reprendemos toda fuerza contraria que quiera oponerse a que esta palabra fluya. En el nombre de Jesús lo atamos, en el nombre de Jesucristo. Un vaso en las manos de Dios. ¿Hay algún vaso en esta mañana aquí? A ver, levanten la mano los vasos. Aleluya. Un vaso en las manos de Dios. Yo creo que solamente este título tiene que decirle mucho a usted. Yo no soy una persona escrupulosa, pero tengo mi cosa, tengo mi cuento, o tengo cierto rechazo con los vasos plásticos. Los vasos plásticos para mí me generan algo cuando en algún momento tengo que beber algo en ellos. No me gustan los vasos plásticos, y mucho menos cuando la bebida es caliente. ¿Sí? Una vez llegué a visitar a una familia y me sirvieron un jugo en un vaso plástico, y yo me lo estaba tomando porque obviamente la Biblia dice: de lo que te sirvan come, no digas nada.
yo me lo estaba tomando y otra persona dijo, pero ¿por qué le sirvieron al pastor en el vaso plástico? Yo digo, tranquila, no te preocupes que ya estoy terminando. Me lo tomé, pero no es de mi agrado beber algo en vaso plástico, ¿sí? En una ocasión fuimos a visitar una pareja de ancianos, unos viejitos que ya murieron, ya partieron a la presencia del Señor. Y la anciana, en su buen corazón, nos ofreció tinto. ¿Van a tomar tinto, pastores? Sí, mi hermana, claro. Fue a la cocina y nos trajo un par de tintos. Y cuando yo vi que ella venía, el tinto me lo traía en un vaso plástico. Yo tomé el tinto y esos son los momentos difíciles que vivimos los pastores. Comemos lo que no nos gusta, en fin, pero todo es para la gloria de Dios. Yo tomé el tinto en el vaso plástico, de hecho, era una familia muy humilde. Y yo no sé si usted sabe que los vasos plásticos son muy duros de salir de la grasa, ¿cierto? Y así más o menos por ahí va la cosa. Entonces yo tomé el tinto y empecé a tomar mi tinto, pero el tinto estaba cargado, y no de café, sino de hormigas. Entonces yo soplaba el tinto, no por lo caliente, sino para apartar las hormigas y poder tomar el tinto, ¿sí? Ese fue un caso, un momento duro, difícil, pero lo pasé, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos claro de que la gente hace las cosas con todo el amor. Sea poco, sea mucho, sea lo que no nos gusta, la gente lo hace con amor, ¿sí? Y es mejor sacrificar un poco nuestros gustos que hacer sentir mal a alguien que te sirve con amor. ¿Está aquí? El caso de mi amado, que yo tomé el vaso en mi mano, me tomé lo que el vaso tenía y devolví el vaso igual como era. Porque el vaso estaba en mis manos y yo no tengo el poder para transformarlo. Devolví el vaso tal cual como el vaso era. Pero es muy diferente cuando un vaso cae en las manos del Todopoderoso. Un vaso que cae en las manos de Dios, por muy desechado que sea por los hombres, Dios lo toma y lo convierte en un vaso de honra. ¿Sí? Porque Dios es experto en usar lo que la gente desecha. ¿Está aquí? Dios es experto en usar lo que la gente desecha, lo que la gente tira a la basura, lo que para la gente no es importante. Ahí está la mano de Dios para levantarlo y decirle: yo soy tu creador, ¿sí? Y te creé con un propósito. Y entonces, en este episodio que le estoy contando, yo tomo el vaso, lo devuelvo y lo devuelvo tal cual en el vaso. Siguió siendo el mismo vaso. El problema es que ya lo devolví vacío. Con Dios pasa diferente. A Dios venimos vacíos, venimos como hormigas, venimos sucios, pero Dios nos devuelve limpios. ¿Está aquí? Y si venimos sucios, si venimos vacíos, Dios nos devuelve llenos. ¿Cuántos vinieron al Señor llenos? Yo vine al Señor vacío. Yo vine al Señor vacío y hoy me siento lleno, porque eso es lo que Él hace. Un vaso desechado por los hombres, Dios lo toma en sus manos, lo limpia y lo llena. Yo dije, lo limpia y lo llena. ¿Cuántos creen eso? Dios nunca devuelve un vaso igual. Por eso el título de esta mañana es un vaso en las manos de Dios. El apóstol Pablo está en la cárcel en Roma. Y desde esta cárcel él envía una carta a Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso. Y él envía esta carta a Timoteo. En este momento él empieza hablando a Timoteo. Cuando usted lee el principio de la carta, Pablo empieza hablando de lo que era Timoteo.
Timoteo. Pablo empieza hablando de lo que portaba Timoteo. Pablo empieza diciéndole a Timoteo: yo sé que en ti hay una fe no fingida. ¿Aló? Pablo sabía quién era Timoteo, y él le dice: yo sé que en ti hay una fe no fingida, la cual estuvo en tu abuela Loida, y también estuvo en tu madre Eunice, y ahora estoy seguro de que está en ti. Así que Pablo sabía que Timoteo tenía una fe no fingida, una fe genuina. Amén. Pero aunque tenía una fe genuina, Pablo le envía una carta a Timoteo de exhortación. ¿De qué? De exhortación. Porque aunque usted tenga una fe a un nivel muy alto, siempre va a haber una palabra de exhortación para usted. Siempre Dios en algo, en alguna área, tiene que exhortarlo. Pablo sabía que el problema de Timoteo no era fe. Pablo sabía que él tenía una fe genuina, pero aún así le envía una carta. Y en esa carta, lo que Pablo le dice a Timoteo: yo sé que tienes una fe genuina, ¿sí? Pero aún así le dice: aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Aló? ¿Tenía fe? Sí, pero estaba apagado. Así como en algunos momentos muchos de nosotros nos hemos sentido. Tenía fe Timoteo, pero estaba apagado. Y si hay algo, mi amado, que usted tiene que entender, es que tener fe y estar apagado no te hace disfrutar el reino, no te hace ser un buen hombre de Dios. Porque lo que te hace ser pleno en el reino es tener fe y tener fuego. Timoteo estaba apagado, y Pablo le dice: aviva el fuego del don que hay en ti, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Yo no sé cuántos empezaron este año quizás apagados. Yo no sé cuántos empezaron este año quizás con espíritu de cobardía, pensando en el fracaso más que en la victoria. Déjeme decirle que para mí este fin de año, este mes de diciembre, fue muy durísimo, muy duro. Pero empecé un año con pie derecho. ¿Saben por qué empecé un año con pie derecho? Porque me propuse avivar el fuego del don de Dios que te mí. ¿Sí? Tú y yo tenemos que identificar cuándo estamos apagados. Y déjeme decirle, yo no estaba apagado porque se me hubiese ido la pasión por Dios. Simplemente que tuve un tiempo donde le dije a mi esposa: amor, yo quiero parar un tiempo, quiero parar este mes, quiero mirar desde la tribuna, porque a veces es necesario. Pero ¿qué pasó? En ese mes, el diablo es muy sutil. No me indujo el pecado, pero vino algo muy fuerte a mi vida. Muy fuerte, un ataque muy fuerte, ¿sí? Y sabes, el domingo del último servicio, acción de gracias, usted no sabe cómo prediqué. Usted no se imagina cómo prediqué. Pero eso fue necesario, porque a partir de ese momento algo cayó. Porque lo que quería el diablo era que yo empezara un año apagado, que yo empezara un año desconectado, ¿sí? Pero en ese día eso cayó. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted tiene clara su meta, usted se esfuerza por llegar a ella. Y a su nombre. Y yo sé para qué Dios me llamó. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que hay en ti. Y le dice a Timoteo también, le dice: lo que has oído de mí, en el capítulo 2, verso 2, le dice: lo que has oído de mí, esto encárgalo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Alguien me sigue? Pablo le está hablando al pastor de la iglesia en Éfeso y le dice: tú como pastor necesitas delegar. ¿Qué necesitas? Delegar responsabilidades, pero ten cuidado de que cuando vayas a delegar, le
le delegues a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Es una recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Entonces, entiendo yo que en el momento de delegar funciones, algo primordial es la fidelidad. Es que la fidelidad, ¿sí? Él le dice que sean fieles a los que vas a delegar, ¿sí? Le dice en el versículo 14, y quiero leerlo con usted en el capítulo 2, verso 14. Mire, dice: recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Entonces, al parecer, Pablo le está advirtiendo a Timoteo, le está diciendo: tenga cuidado en el momento de usted delegarle a alguien una responsabilidad. Tenga en cuenta que esa persona no sea contenciosa, tenga en cuenta que esa persona no sea peleonera, tenga en cuenta que esa persona no esté involucrada en dificultades, en contiendas, ¿sí? Tenga en cuenta, exhórteles a que no contiendan. ¿Por qué? Porque el problema es que su contienda termina destruyendo a los que los oyen. ¿Termina destruyendo a quiénes? A los que los oyen. Un vaso en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser ese vaso en las manos de Dios? Un vaso en las manos de Dios. En el versículo 19 vemos algo importante, y es que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y él le dice en el versículo 19, le dice: pero el fundamento de Dios está, ¿cómo está? El fundamento de Dios está firme. Antes de eso le viene hablando de los que empezaron a enseñar cosas que no iban de acuerdo a la sana doctrina. Y ahí menciona a dos hombres, a Himeneo, a Fileto, que empezaron a enseñar de que ya la resurrección se había efectuado en ese tiempo, ¿sí? Y entonces él le dice: estos se desviaron de la verdad, pero el cimiento permanece firme. Así que el problema de la iglesia hoy en día, mis amados, es que la gente ha dejado de creer en Jesús porque hay mucha gente que se ha desviado de la verdad. Y aunque la gente se desvíe de la verdad, aquí dice el apóstol Pablo claramente: el fundamento permanece firme. ¿Cómo permanece el fundamento? Firme. He escuchado personas decir que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Eso es falso. Los apóstoles y profetas no son el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo mismo. La piedra que desecharon los que labraban, Él es el fundamento de la iglesia, la piedra angular en la cual encaja toda la edificación de ahí en adelante. ¿Está aquí? Él es el fundamento. La palabra dice claramente: edificados en el fundamento de los apóstoles. No dice en los apóstoles. ¿Está aquí? En el fundamento de los apóstoles, porque los apóstoles eran portadores de ese fundamento. El fundamento era la enseñanza de los apóstoles, no los apóstoles. Por eso hoy en día la iglesia tradicional dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Quién es Pedro para sostener semejante obra? ¿Está aquí? Pedro no es el fundamento de la iglesia. La iglesia se fundamenta en la declaración de Pedro. Que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. Ahí se radica, ahí se basa el fundamento de la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y por eso dice la Biblia: Él permanece firme. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema de la gente hoy en día es que se está
nunca jamás te ha fallado. ¿Y sabes por qué te fallo? Por lo mismo que te voy a enseñar en esta palabra. ¿Sabes por qué tú fallas? Por lo mismo que te voy a enseñar en esta palabra. ¿Está aquí? El fundamento está firme, pero este fundamento, óigase bien, tiene un sello. Diga conmigo, tiene un sello. ¿Cuál es esa insignia? ¿Cuál es ese sello que tiene el fundamento? Ahí dice claramente, tiene este sello. ¿Cuál? ¿Se lo leyó conmigo? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuál es el sello? El Señor conoce a los que son suyos. Así que en el reino nadie pasa por colado. El Señor conoce a los que son suyos. La Biblia dice claramente que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. ¿Sí? Él conoce a los que son suyos. Ese es el sello del fundamento. El Señor conoce su iglesia. ¿Quién es su iglesia? ¿Quién no es su iglesia? Y hablando basado en el título, un vaso en las manos de Dios. Hoy en día hay vasos, sí, pero hay muchos vasos sueltos. En la Biblia hubieron vasos, sí, pero vasos sueltos. Cuando usted ve la Biblia, los hijos de Sebas quisieron ser vasos, pero no en las manos de Dios. ¿Está aquí? Un vaso en las manos de Dios, ¿sí? Entonces dice que el sello del fundamento es que el Señor conoce a los que son suyos. Y añade, ahí dice y, 2 puntos. Y ese y 2 puntos significa añadir, ¿sí? Algo que se está añadiendo a eso mismo, que lo están haciendo parte de eso mismo. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Está acá? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Así que el fundamento está firme, pero el fundamento es claro en lo que exige a los que vienen a edificar en ese fundamento. ¿Está acá? Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Esto no está hablando solamente a los que sirven, está hablando a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En Tito capítulo 1 verso 6 dice, con su boca profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y a su nombre. El fundamento está firme, pero tiene un sello. Diga conmigo, tiene un sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre de Cristo. Usted que viene a levantar las manos, a adorar al Señor, eso es con usted. Usted que se postra a orar, a clamar en el nombre de Cristo, eso es con usted. Todo el que invoque el nombre de Cristo debe apartarse de iniquidad. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 2, empieza este capítulo diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Esfuérzate qué? Hay gente que dice, pero es que ya no estamos bajo la ley, ya Cristo pagó, ya yo no tengo que hacer nada. Él le dice, esfuérzate en la ley, no, en la gracia. ¿Aló? En la gracia, estamos en la gracia, somos salvos por gracia, pero el Señor le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia necesita esfuerzo. La gracia necesita ¿qué? Esfuerzo. Nadie puede mantenerse en la gracia sin esfuerzo. Es que Cristo pagó, sí, mi amado, Cristo pagó para que entraras a la gracia, pero permanecer en ella nos cuesta. Y a su nombre.
esfuérzate en la gracia. En Romanos capítulo 6, versos 1 y 2, dice: entonces pecaremos para que la gracia abunde. Dice: de ninguna manera. No podemos pecar para que la gracia abunde. ¿Sí? Y a su nombre. Es que Dios me acepta así porque estamos en la gracia. No, Señor, Dios no te acepta así. Dígale a quien a su lado: Dios no te acepta así. Yo le puedo servir a Dios así. No. Dios no te acepta así. Dios te acepta así, pero con el objetivo, con el propósito de vaciar el tinto como hormigas y reponerlo con algo nuevo. Para eso Dios te recibe así, para cambiarte el contenido. ¿Aló? Para cambiarte el contenido. En el versículo 20, dice la Biblia: pero en una casa grande, y aquí es donde quiero entrarme un poco en el mensaje, pero en una casa grande no solamente hay utensilios o vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Entendió eso? Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Diga conmigo: 4 tipos de vasos. 4 tipos de vasos. Era costumbre en el pueblo de Israel, en las familias prestigiosas, usar estos tipos de vasos. ¿Sí? Era costumbre en las familias reales usar estos tipos de vasos. ¿Sí? Por ejemplo, servirle al rey en un vaso de barro, en un vaso de madera, eso significaba o implicaba la muerte para quien se lo servía. Al rey se le servía en vasos de ¿qué? De oro. Pero ellos tenían vasos de plata y tenían vasos de madera y tenían vasos de barro, pero para otros usos de menos importancia. Y a su nombre. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que el apóstol Pablo no se está refiriendo a estos vasos, no se está refiriendo a la costumbre de Israel, porque él dice claramente: en una casa grande, ¿sí? En una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Ahora, el apóstol Pablo se está refiriendo exactamente al templo de Jerusalén, si usted no lo sabía. El apóstol Pablo se está refiriendo a lo que se vivía, a lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Y eso lo corrobora Jesús más adelante. ¿Sí? Porque en el templo de Jerusalén habían vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera y vasos de barro. Ya no le estoy hablando de una manera literal. Entiéndame que Pablo está tomando una analogía de algo literal, pero para dar una enseñanza a la iglesia. Amén. Porque en este caso, los vasos que él menciona somos nosotros. ¿Aló? Nosotros somos los vasos. En la iglesia vas a encontrar vasos de oro, vasos de plata, vasos de madera y vasos de barro. En el templo de Jerusalén habían estos 4 tipos de vasos, refiriéndose a las personas que llegaban, que mantenían en el templo. Y a su nombre. Habían estos 4 tipos de vasos. ¿Sí? Los vasos de oro representa a la gente de la época, ¿sí?, que incluía lo que eran los fariseos, los saduceos, doctores de la ley. Esos eran los que se creían los vasos de oro en el templo. ¿Está aquí? Esa era la gente respetada, esa era la gente venerada, esa era la gente que todo el mundo tenía que rendirle pleitesía, ¿sí? Porque eran los
plata. Pero en el templo también había vasos de madera y vasos de barro. En el templo también había gente común. Cuando usted ve, por ejemplo, la parábola del publicano y el fariseo, ¿estaban dónde? En el templo. ¿Sí? El fariseo, dice la Biblia, que decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy pecador como él. Así son los vasos de oro. Los vasos de oro no admiten fragilidad. ¿Está aquí? Los vasos de oro no admiten que tienen errores. Los vasos de oro siempre se muestran en su esplendor. Los vasos de oro siempre quieren aparentar por su apariencia. Y esos eran los fariseos de la época. Por eso Jesús tuvo que decirle: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Está aquí? Sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están podridos. Vasos de oro, solamente apariencia. ¿Está acá? Entonces estos vasos se encontraban en el templo. Pero me llama la atención que Pablo dice: sí, están los vasos de plata, los vasos de oro, de plata, de madera y de barro, pero dice: quien se limpie. Ya su nombre. Quien se limpie. Me da a entender que para ese tiempo la oportunidad era para los 4 tipos de vasos. ¿Para cuántos? Para todos había la misma oportunidad. Quien se limpie de estas cosas será instrumento. ¿Sí? Instrumento útil. ¿Sí? Será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quien se limpie. En la iglesia del Señor usted va a encontrar 4 tipos de vasos. Y todos tenemos la misma oportunidad de servirle al Señor. ¿Aló? Todos tenemos la misma oportunidad de servirle al Señor. Pero el Señor dice: quien se limpie. ¿Aló? El Señor dice: quien se limpie de estas cosas, ¿sí?, será instrumento de honra. Todos tenían la misma oportunidad. En el hebreo hay 2 palabras para referirse a lo santo. Una es la palabra kadosh. Y la palabra kadosh significa santo. ¿Qué significa? Santo. Esta es la palabra con la cual se distingue el santo, 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 con la palabra kadosh. ¿Sí? Santo. Esta palabra santo tiene que ver con lo santo, con lo consagrado, con lo perfecto, ¿sí?, referente al Dios creador. Pero también esta palabra santo hace referencia o significa también apartado. ¿Qué significa? Apartado. O sea, que hace referencia a la obra de Cristo en nosotros. Cuando Cristo vino y nos introdujo en su reino, solamente por fe nosotros entramos al reino, fuimos apartados. Por lo tanto nos llama la Biblia santos. ¿Cómo nos llama? Santos. Pero somos santos sin santificación. Porque hay otra palabra en el hebreo, y es la palabra kadash, que significa santificación, significa consagración, purificación, dedicación y reverencia. Así que vinimos al Señor, somos santos porque somos apartados. Tenemos una cantidad de problemas, tenemos una cantidad de pecados, tenemos una cantidad de luchas, tenemos todo, somos sucios, pero somos santos. Pero ahora en Cristo lo que empieza es un proceso de un kadash. Ya vivimos el kadosh, ahora viene el proceso del kadash, que es el proceso de santificación que tiene que ver con la regeneración. ¿Alguien me sigue? Tiene que ver con la regeneración. Si usted mira la Biblia, Pablo se dirige a Timoteo como soldado, pero también se dirige como obrero.
Ahí en el mismo pasaje que estamos leyendo, Pablo le dice a Timoteo y le habla como soldado, porque entiendo que no es lo mismo un soldado que un obrero. No es lo mismo un soldado que un obrero. ¿Aló? Un soldado se distingue por su vestimenta. Présteme atención que ya voy entrando al mensaje. Un soldado se distingue ¿por qué? Por su vestimenta. ¿Sí? Así que dentro de la iglesia todos somos soldados. Un soldado no se distingue dentro de la iglesia, se distingue con los de afuera. Si aquí todos en el pelotón tenemos la misma vestimenta, ¿cómo nos distinguimos? Todos somos iguales, ¿sí o no? Estamos en el reino, todos tenemos la misma vestimenta como soldados, ¿sí? Pero cuando salimos de esa puerta hacia afuera, somos diferentes con la gente de afuera. ¿Entendió? Pero me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo, no sé si usted lo ha leído, vuelvo y se lo leo. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2, dice en el capítulo 3, versículo 3 del capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya su nombre. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Óigase bien. Entonces, Pablo está diciéndole a Timoteo, le está hablando como soldado, pero dentro de los soldados hay buenos soldados. Hay soldados que se distinguen de otros soldados por algunas características, algunos comportamientos que marcan la diferencia, aunque tengan la misma vestimenta. ¿Aló? Tú puedes decir, como el general del ejército puede decir, este es un buen soldado. Porque déjeme decirle una cosa, un buen soldado no se distingue por lo bonito de su uniforme, por lo pulcro de su uniforme. Un buen soldado se distingue por lo sucio, por lo golpeado que sea su uniforme. Porque eso da a entender de que ese soldado viene de la guerra, viene de la lucha, viene de la batalla. Un buen soldado no es el que tiene el uniforme limpio y el que evita las peleas. El buen soldado es el que enfrenta las luchas. El buen soldado es el que dice con su ropa, la tengo sucia, la tengo estropeada, porque vengo de la guerra y vengo en victoria. El buen soldado no es el que evita las batallas, el buen soldado es el que las enfrenta. Y a su nombre. El buen soldado no es el que sale corriendo cuando viene el enemigo. El buen soldado es el que dice, aquí estoy parado firme y yo sé que mi Redentor vive. Ese es el buen soldado. El buen soldado se distingue por las diferentes batallas que haya enfrentado. Y Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. ¿Sabes una cosa? A los buenos soldados siempre les tiran más duro. Así que si algo está arremetiendo contra tu vida, o si en este 2025 viste las cosas muy duras, eso te da a entender de que tú eres un buen soldado. Pedro era un buen soldado, ¿sí o no? Cuando lo tomaron preso, no era costumbre en Israel de que a un solo preso le pusieran 16 soldados a cuidarlo. Y eso hicieron con Pedro. Le pusieron 16 soldados. ¿Sabes por qué? Porque ese Pedrito había predicado y se habían convertido 5,000. ¿Aló? ¿Se habían convertido cuánto? 5,000. Era un hombre que estaba haciendo la obra. Era un hombre que Pedro enfrentó a los fariseos. Su predicación no fue Jesús te va a prosperar, Jesús te va a sanar, Jesús te va a bendecir. Esa no fue la predicación de Pedro. La predicación de Pedro fue a los fariseos y a los doctores de la ley y al pueblo judío. Ese Jesús al que ustedes mataron, Dios lo ha levantado de los muertos y lo ha hecho Señor
Cristo. Esa fue la predicación de Pedro. Y con esa predicación se convirtieron 5,000. Entonces tomaron a Pedro preso. A Jacobo lo mataron. Y a Pedro lo tenían para matarlo el día siguiente. Pero la iglesia, siempre la iglesia cuenta en las batallas. La iglesia siempre cuenta en las batallas. Hay soldados que están en la guerra y otros que están en el campamento, pero están orando. Y Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. Padre, saca a Pedro de la cárcel. Padre, saca a Pedro. Señor, libera a Pedro. Y la iglesia oraba y la iglesia clamaba. Y sabes, Dios envió su ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Porque los buenos soldados a veces somos encarcelados. ¿Aló? A veces somos encarcelados, a veces el enemigo se nos atraviesa en el camino, pero porque Él sabe que eres un buen soldado. Un indicativo que yo tengo, mi amado, de que algo grande viene para mi vida es cuando las cosas se me tornan difíciles. Cuando el diablo se me levanta es porque algo grande Dios está haciendo. ¿Sí? Porque el diablo no se levanta, óigase bien, el diablo no se levanta a alguien improductivo. Olvídese. El diablo no se le levanta a alguien improductivo. Así que usted dice, no, yo, gracias a Dios, el diablo conmigo no se mete, revísese. Gracias a Dios yo me acuesto tranquilo, duermo tranquilo. Yo nunca he tenido una lucha con el diablo, jamás. Todo en mi vida ha sido color de rosa. Los buenos soldados no vivimos así. David era un buen soldado. ¿Y cómo le tocó? Huir. Andar de campamento en campamento, escapando por su vida. Pero él era un guerrero, ¿sí o no? David era un guerrero. Y el apóstol Pablo llama a Timoteo buen soldado. El buen soldado no se distingue entre los de afuera, el buen soldado se distingue entre los de adentro. ¿Usted escuchó eso? El soldado raso se distingue con los de afuera, o se debería distinguir con los de afuera. Pero dentro de la iglesia no se distingue porque todos tenemos el mismo uniforme. Pero el buen soldado sí se distingue adentro. Pero Pablo le llama a Timoteo buen soldado, pero también le llama obrero. ¿Cómo le llama? Obrero. Y él le dice, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. ¿Aló? ¿Sufre qué? Él no le dijo, Timoteo, relájate, Dios está contigo, todo va a ser fácil, todo va a ser color de rosa. No, como buen soldado, ¿qué tienes que hacer? Pelea la buena batalla. ¿Sí? Como buen soldado que eres. Ahora, un soldado, hágase bien, se distingue de los de afuera, pero un obrero se distingue entre los de adentro. Un obrero se tiene que distinguir entre los de adentro. La gente de adentro es el que da fe, son las que dan fe de un buen obrero. No es el mundo, es la misma iglesia. El mundo da fe de que tú eres un buen cristiano. ¿Me sigue? Porque Jesús dijo claramente, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno para que el mundo crea. Pero un obrero, un buen obrero, lo califica la misma iglesia. ¿Quién lo califica? Los de adentro. ¿Sí? Se distingue con los de adentro. Un buen obrero no lo distingue su uniforme, lo distingue su asignación. ¿Está acá? A un obrero no lo distingue su uniforme, lo distingue su asignación. ¿Sí? Ahora me llama la atención que según esto que les he hablado, hay 4 tipos de vasos en el templo de Jerusalén. ¿Sí o no? 4 tipos. Pero el Señor dice si alguno se limpia.
instrumento santificado, útil, ¿sí?, al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Está aquí? Si alguno se limpia. Pero el apóstol Pablo, luego, él nos da a conocer de que el único vaso que Dios usó no fue el de oro, no fue el de plata, no fue ni siquiera el de madera. Jesús escogió los vasos de barro. ¿A quiénes escogió Jesús? A los vasos de barro, porque el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios capítulo 15, capítulo 1, verso 25. Quiero que lo lean conmigo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25. Miren lo que dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sí? Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Está hablando de la grandeza del poder del Dios Todopoderoso. Amén. Pero el verso 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. El Señor Jesús no escogió vasos de oro, no escogió a los fariseos que eran conocedores de la ley, no escogió a los saduceos, no escogió a los doctores de la ley, a los escribas. Él escogió a la gente común. Él escogió a los vasos de barro, ¿sí? Él escogió a aquellos que eran desechados por muchos. Él los tomó y les dio valor. Por eso el título de esta prédica es un vaso en las manos de Dios. Pero más que un vaso, óigase bien, es un vaso de barro. El apóstol Pablo lo dice claramente. Lo necio del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? Para avergonzar a los sabios. ¿Sí? Para eso lo escogió. Para avergonzar a los sabios. Y reitera el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7. Dice: este tesoro lo tenemos en vasos de barro. ¿Lo tenemos dónde? En vasos de barro. Pero hay un porqué. Jesús escogió los vasos de barro y no los vasos de oro y no los vasos de plata. Hay un porqué, y es porque Él no comparte su gloria con nadie. ¿Está aquí? Jesús no comparte su gloria con nadie. Por eso Él escogió vasos de barro para depositar su grandeza, para depositar su unción, para depositar su gloria. ¿Sí? Porque dice la Biblia: para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Sino de Dios. Y es ahí, mi amado. Es ahí donde vivimos a veces episodios donde decimos: si no fuera sido la mano de Dios, yo no hubiera logrado esto. Esa es la reacción de los vasos de barro. Pero los vasos de oro dicen: es por mi sabiduría, es por mi capacidad. ¿Está aquí? Es porque yo tengo conocimiento, es porque yo tengo la unción, es porque yo tengo esto. Esos son los vasos de oro. Pero el Señor se está moviendo con los vasos de barro, con los vasos de menor valor en el comercio y en toda la humanidad, de menor valor. Eso fue lo que Cristo escogió. Pablo dice: este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea del hombre, para que el hombre no se gloríe, para que el hombre no saque pecho. Es para que siempre digamos: Padre, gracias por usar
usar esta vasija. Gracias por usar este vaso insignificante. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo vil y lo menospreciado no significa suciedad, porque a veces confundimos eso. Dios me tiene que usar sucio porque yo soy lo vil del mundo. No malinterprete la Biblia. No malinterprete la Biblia. Él me tiene que usar como soy porque yo soy lo vil. Él me recogió como lo vil. No es eso lo que dice la Biblia. Cuando Él habla de vaso de barro, no está hablando de suciedad, está hablando de fragilidad. Está hablando de incapacidad. Está hablando de carencia de recursos propios. Porque eso es lo que nos lleva a depender sola y únicamente del Dios Todopoderoso. Vasos de barro. Dios no está usando vasos de oro. Escuche esto. En Israel, los vasos de barro eran en los que bebían, los sirvientes. Los sirvientes nunca bebían en vasos de oro y en vasos de plata, ni siquiera en vasos de madera. A ellos bebían en el vaso más desprestigiado, el vaso de barro. ¿Sí? Por eso Jesús, aunque era rey, Él dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y el que sirve es el que bebe de los vasos de barro. ¿Hay alguien que me siga? ¿Sí? Entonces, cuando usted entiende esto, se da cuenta, mi amado, que Dios lo convierte usted en un vaso útil, ¿sí? No es porque usted tenga capacidades, es simplemente porque Él quiere mostrar su poder a través de usted. Pero que siempre Él se lleve la gloria. ¿Sí? Eso a mí me apasiona. Eso a mí me apasiona, saber que el Señor escoge lo vil, lo menospreciado, los vasos que todo el mundo desecha. Esos son los que usa el Señor Jesucristo. Los que todo el mundo rechaza, esos son los que Él usa. Entonces, lo vil y menospreciado no significa suciedad, significa fragilidad y incapacidad. ¿Sí? El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 4, verso 5, el apóstol Pedro, quiero que lo veamos, el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo, vamos a leer el versículo 13. Le parafraseo desde el versículo 5. Dice la Biblia que estaban reunidos los doctores. Óigase bien, se lo voy a leer. Versículo 5 dice: aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, gente de la alta. Estaban reunidos los vasos de oro. Y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Está hablando porque Pedro levantó un paralítico y ahora ellos lo están acusando porque ¿con qué autoridad hiciste esto? ¿Sí? Sigue. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, aquí está la clave. ¿Usted entendió eso? Los vasos de barro cobran poder y autoridad cuando son llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Sigue. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste
ángeles y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Siga. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Versículo 7. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, ¿de dónde eran ellos? Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esos son los vasos de barro, ¿sí? Que cuando la gente vea el depósito, entiendan y reconozcan que Cristo está en esa persona, ¿sí? Pedro, un hombre del vulgo, como dice la Biblia. Juan, un hombre del vulgo, pero ahora está frente a los vasos de oro. Y ahí se cumple la palabra: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. Los vasos de madera, los vasos de barro escogió Dios para avergonzar a los vasos de oro. Entienda esto. Si usted quiere en esta mañana disponerse como un vaso de madera para Dios, como un vaso de barro para Dios, usted será uno que Dios usará para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que creen que lo saben todo. Porque sabes una cosa, no es tu conocimiento. En algún momento el Señor le dijo a los apóstoles: no hablen nada, el Espíritu hablará por ustedes. Ustedes no digan nada, porque el Espíritu en su momento hablará por ustedes. Y qué bueno cuando uno siente que no es uno, Señor, que no tenía esas capacidades, pero el Espíritu habló por mí. Los vasos de barro, los vasos de barro. En algún momento los vasos de barro tendrán que enfrentarse a los vasos de oro, porque si no, no se puede cumplir la palabra. ¿Está aquí? ¿Y cuál es la palabra? Que los vasos de barro avergonzarían a los vasos de oro. Estamos en el tiempo, mis amados, donde Dios está levantando vasos de barro. Y yo creo que en este 2026 será el año donde Dios levantará vasos de barro. No, yo creí que usted de pronto tenía anhelos de ser un vaso en las manos de Dios. En este 2026 Dios levantará vasos de barro y avergonzará muchos vasos de oro. ¿Está aquí? Dios avergonzará muchos vasos de oro. ¿Sí? ¿Sabes? Una vez fui con un pastor, yo le he contado esto. Y el pastor me llevó, yo era con la mano derecha, y me llevó a una célula que tenía, y allí me presentó y dijo: le presento al pastor Cristóbal. Dentro de la gente que había, hubo una mujer que me miró con desprecio y públicamente dijo: pastor. Y me miraba como con ese desprecio, como quien dice, como yo no iba con corbata. Porque hoy en día la gente se equivoca es por la corbata. Hay muchos que dicen: él tiene pinta de pastor. ¿Y por qué? Por la corbata, no es como está vestido. La gente hoy está muy equivocada, mi amado. Está muy equivocada. Jesús fue sencillo. Y era el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Está aquí? ¿Sabes una cosa? Cuando fueron a tomarlo preso, Judas tuvo que ir a mostrar quién era él, cuál era Jesús, porque entre medio de los otros discípulos él pasaba desapercibido. ¿Sí está aquí? Y Judas tuvo que ir a darle un beso
Jesús era sencillo. Así que no se deslumbre por corbata, por traje fino. No se deslumbre por eso, mi amado. No se deslumbre por denuedo. Porque déjeme decirle que el buen perfume es envasado en vaso ¿qué? Yo amo la sencillez. No el descuido. Porque usted puede vestir bien y con sencillez. Hay gente que se descuida y es todo mal trajeado y yo soy sencillo. No, usted es descuidado. No, vístase bien pero con sencillez. ¿Está aquí? Que me pongo los zapatos rotos para mostrar humildad. No, usted es un descuidado. Usted está tirando ya para degenerado. Disculpe. Ya su nombre. Vístase bonito, sabroso, vístase bien, pero con un corazón sencillo. Coma bien, pero con un corazón sencillo. ¿Saben qué dice la Biblia de la iglesia primitiva? Que comían, ¿cómo comían ellos? Con abundancia, ¿sí o no? Pero con sencillez de corazón. ¿Aló? Coma, viva la vida que Dios le permita vivir, pero nunca, mi amado, salga de su corazón la sencillez. Eso es lo que le agrada a Dios. Entonces le iba contando, yo le estaba contando algo, ¿sí? Entonces la señora me menospreció y este pastor dijo así, pero así como con la mujer pone esa cara como de no le creo mucho. Y públicamente yo me sentí mal. Y yo les iba a predicar ese día. Pero como Dios es bueno y Dios nunca te deja avergonzado. Ese día yo llevaba un bosquejo y yo ni toqué ese bosquejo. Empezó el Espíritu Santo a fluir. Empezó el Espíritu Santo a fluir. Sí. Cuando terminó la reunión, la mujer se me acercó y me dijo, sí es pastor. Sí es pastor. Y gracias, mi hermana, gracias. Sí. Porque cuando la gente te menosprecia, Jesús te levanta. Mire, mi amado, a veces hay que anhelar el menosprecio. Porque con el menosprecio viene la mano de Dios para exaltar. Sí. A veces hay que anhelar que lo menosprecio. Ya su nombre. Mateo 11. Voy a ir terminando. Mateo capítulo 11. Yo sé que aquí hay vasos de barro. Yo sé que sí. Mateo capítulo 11, verso 25. Dice la Biblia: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los vasos de oro y de los entendidos, los vasos de oro y de plata, y la revelaste ¿a quiénes? ¿A quiénes la reveló? Mi amado, son los vasos de barro, los portadores de la gracia y del poder de Dios. Son los vasos de barro, los portadores del misterio de Cristo. Vasos de barro. Pablo dijo: tenemos este tesoro, ¿cuál? Los misterios de Cristo en vasos de barro. Ya su nombre. En vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de Dios. Un vaso de barro en las manos de un rey terrenal no sirve sino para el bote de basura. ¿Aló? Un vaso de barro en las manos de un gobernante terrenal no sirve de nada. Pero ese mismo vaso en las manos del Todopoderoso sacude tinieblas, agrada el cielo. ¿Sí? Ese mismo vaso, porque no es el vaso, es quien lo tenga. ¿Sí me entiende? No es el vaso, es quien lo porte. Por
Por eso yo le decía, un vaso en las manos de Dios. Tenemos que entender, mis amados, hay gente que dice, ¿yo qué le voy a servir a Dios? Mire, es que fulano, sí, porque él tiene las capacidades. No, Señor, es por usted. Tus incapacidades demuestran que eres un vaso de barro. Decir, yo no soy capaz, demuestra que eres un vaso de barro. Y es a ti a quien Dios está diciendo, es contigo que yo cuento. Vasos de barro, ¿sí? ¿Quiénes son esos vasos de barro? Son los que no califican, pero están. ¿Aló? No califican, pero están. Mira, algo que yo me sorprendo, de verdad. Para mí, la vida mía cambió de un momento a otro y todavía no aterrizo. Usted me ve predicando, usted me ve aquí hablándole al público y usted dirá, el pastor siempre fue así. No. Yo fui el hazmerreír de mi pueblo. Se lo digo con sinceridad. Yo fui el hazmerreír de mi pueblo. Yo caí en ¿cómo se dice? Me volví una persona introvertida, me volví una persona, mejor dicho, todavía lo soy. Todavía soy tímido. Pero el hecho de yo verme aquí, créame, que ahí es donde yo más glorifico a Dios. Ahí es donde más lo glorifico. Porque yo sé de dónde vengo. Yo sé quién fui antes. ¿Sí me entiende? Yo sé quién fui. Y verme hoy delante de usted, yo digo, solamente fue Dios. Porque capacidades nunca he tenido, ni las tengo. ¿Sí? Ha sido el Señor. Verlo a usted en este lugar y decir, yo siento que este es el lugar donde Dios me ha puesto, y yo siento que estos son los pastores que Dios me ha puesto. Es un Dios. Hay una canción que dice, si me vieras tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo ha sido su luz. ¿Sí? A mí esa canción me gusta porque entiendo, mis amados, que todo es hecho por Él, en Él, por Él y para Él. Amén. Entonces, mis amados, no tenemos de qué gloriarnos. Si algo tenemos de qué gloriarnos, gloriémonos en la cruz de Cristo. ¿Aló? Gloriémonos en la cruz de Cristo. Los vasos de barro son los que no califican, pero están. Y los que no califican, pero serán llamados. Esos son los vasos de barro. Cuando usted ve, por ejemplo, la vida de Moisés, cuando Dios llamó a Moisés en medio de la zarza, ¿qué dijo Moisés? Conmigo no, a mí no. ¿Por qué? Que yo no sé hablar, soy tartamudo, yo no califico. Y Dios en ningún momento dijo, está bien, Moisés, entiendo que no califica, vete, yo busco otro. No, es contigo. A Dios le encantan los que no califican. Le agradan los que no califican. ¿Está aquí? Moisés dijo, no, Señor, busca otro. Literalmente le dijo, búscate otro. Y Dios se le apareció a Moisés en una zarza. Y cuando usted ve la zarza, es un arbusto pequeño, de ramilletes, pero feo, seco. Así es la zarza. Pero esa zarza quedó en la historia, no por ser zarza, sino por el fuego que cayó en ella. ¿Sí me entiende? Entonces, Moisés le dijo, Señor, yo no sé hablar. Gedeón estaba huyendo, estaba escondiéndose de los madianitas. Y ahí apareció el Señor y le dijo, Gedeón, hombre esforzado y valiente. La voz de Dios así como de trompeta. Gedeón está escondiéndose y Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Tú eres quien vas a librar a mi pueblo de los madianitas. Yo soy de la familia más insignificante de esta región. Y dentro de mi familia yo soy el más insignificante. Y Dios dijo, sí, eso, por eso mismo te escogí. Ahí está la clave. Por eso es que te estoy escogiendo. Porque eres insignificante. Porque nadie cree en ti. Porque nadie vota por ti. ¿Sí? Por eso te estoy
otro vaso de barro. Una mujer que había tenido ¿cuántos maridos? 5. Yo le expliqué en una prédica que esos maridos no eran literales hombres que habían estado con ella, sino dioses, ¿sí?, de Samaria. Y ella había sido una mujer idólatra, entregada a esos dioses, y ahora tenía otro Dios al cual adoraba, y no era tampoco su marido. Y ahí aparece Jesús. Y esta mujer, después de que tiene el encuentro con Jesús, ¿sabes qué pasó con ella? Sacudió Samaria con el Evangelio. Sacudió Samaria con el Evangelio, porque a Dios le agrada los vasos de barro. Rahab, una mujer de baja reputación. Usted sabe la historia de Rahab. Tengo una prédica que más adelante se la compartiré sobre esta mujer. Es literalmente una ramera, literal. Y esa mujer levantó Dios, escogió Dios para que hiciera parte de su genealogía. Rahab, la ramera. Hablamos de Pedro, que era un pescador. Hablamos de Mateo, que era un cobrador de impuestos. De ahí lo levantó el Señor. Hablamos de un David, que era un campesino, menospreciado por su familia, pero bendecido por Dios. Hablamos también de un Abraham que era idólatra, vivía en una región de idolatría, y de ahí le dijo Dios: contigo es la cosa. ¿Aló? Hablamos de un Pablo que era un perseguidor de la iglesia, gente que no calificaban para estar incluidos en su reino y en su propósito, no calificaban, ¿sí? Pero de ahí los escogió el Señor. Hablamos de ti, que hoy estás como un vaso en las manos de Dios, pero no calificabas. No creas que Dios te llamó porque calificabas, Dios te llamó porque no calificabas. A mí me agrada el llamado de Dios, porque Dios llama a los que no califican. ¿Sí me entiende? ¿Por qué Dios llama a los que no califican? Porque el único que tiene que calificar es Él. ¿Sí me entiende? Él es el único que tiene que calificar. Nosotros decimos, a veces decimos, es que somos instrumentos en las manos de Dios, es que Dios me usa, y es que tal. Pero a veces, mi amado, no nos sentimos como instrumentos. Nos sentimos como si fuéramos los precursores de todo. Y Dios a veces tiene que bajarnos de esa nube. Es que no es por ti, es por mí. Sí. Él le plació escoger vasos que no calificaban. ¿Sabes por qué? Porque Él no comparte su gloria con nadie. Dile al que viene a tu lado, no se te olvide que eres un vaso de barro. Y si este año Dios te usa en sus manos, por mucho que te use, no dejas de ser vaso de barro. No creas que el uso te cambia, no, sigue siendo vaso de barro. Por mucho que te use, sigue siendo vaso de barro. El apóstol Pablo en algún momento dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Quítame este aguijón. Y el Señor le dijo a Pablo: bástate en mi gracia. Mi poder, no es tu poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Wow! ¡Wow! Dios dejó a este débil para mostrarse Él como Dios fuerte. No para mostrarte a ti como el fuerte, es para mostrarse Él. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pastor, pero es que yo tengo esta lucha, le sirvo a Dios, pero lucho con esto. Eso demuestra que eres vaso de barro. Los vasos de barro reconocen su condición. Los vasos de oro muestran su esplendor. ¿Hay alguien aquí? Los vasos de oro muestran su esplendor. Los vasos de barro reconocen su condición. ¿Sí? Pablo
reconoció que había algo en él que necesitaba ser cambiado. Y el Señor le dijo: Pablo, no, déjalo así. Déjalo así, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la iglesia de Cristo encontramos estos 4 tipos de vasos, pero déjeme decirle que Él está buscando los de barro. Él está buscando los de barro. No puede ser perfecto el poder de Dios sin nuestra debilidad. ¿Y usted escuchó eso? No puede ser perfecto el poder de Dios sin nuestra debilidad. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente santificada. ¿Aló? Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente santificada. Por eso Él dice: si alguno se limpia. ¿Está aquí? Si alguno se limpia. El limpiarse, según este pasaje, no depende, mi amado, de la determinación de Dios, depende de la determinación del hombre. Aunque tenga que ver con el poder de Dios, porque Él es el que nos transforma, pero la determinación tiene que ser nuestra. Nosotros determinamos ser limpios y Jesús acude a esa determinación para limpiarnos. Pero hay gente que se aferra a su condición y dice: yo nací así. Sí, naciste así, pero recuerda que en Cristo naciste de nuevo. ¿Está aquí? Naciste de nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios sabe que eres débil, Dios sabe que tienes lucha, Dios sabe que tienes batalla, pero aún así también Él sabe que cómo lo amas, cómo le sirves, cómo lo buscas, porque es que la debilidad es la que nos hace dependientes del Dios poderoso. Si no hay debilidad, no hay dependencia. ¿Usted escuchó eso? Si Dios nos quita la debilidad, dejamos de ser dependientes de Él. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, Dios es fuerte. Amén. Dios es fuerte. Esto no es una licencia para pecar. Esto es un conocimiento para entender: yo soy vaso de barro. Tengo que tener debilidades, pero mi fortaleza está en Cristo. Amén. Mi fortaleza está en Cristo. Termino con Romanos 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Miren que Dios habla de las personas y los compara con vasos. ¿Cuáles son los vasos de ira? Los que están preparados para la ira de Dios. ¿Aló? Y dice que Él los soportó con paciencia. ¿A los vasos de qué? De ira. ¿Usted era un vaso de ira, sí o no? ¿Estaba preparado para la ira de Dios, sí o no? Pero me llama la atención que Dios de allí lo levantó y lo transformó y lo cambió, y ya hoy usted es un vaso de misericordia. ¿Es un vaso de qué? De misericordia. Y dice el verso siguiente: y para hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Hacer notoria qué? Las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia. Los vasos de misericordia. Cuando hablamos de los vasos de misericordia, se le daba este nombre a los vasos o a unos jarrones que en el Medio Oriente ponía la gente en las afueras de los caminos, al paso de la gente, para que cuando la gente pasara cansada, fatigada, ahí pudiera parar, tomar
en el Medio Oriente, ¿sí? Pero Dios hoy nos compara con esos vasos de misericordia. Y sabe, por eso Él dice, ponme el pasaje 23, versículo 23, por eso Él dice que Él, para hacer notoria la riqueza de su gloria. ¿La riqueza de qué? De su gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Su misma presencia. Para hacer notoria su presencia. Para que la gente conozca su presencia. ¿Qué hizo? La mostró para con los vasos de misericordia. De usted y de mí. ¿Sí? De misericordia. Dice que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como vasos de misericordia? ¿Qué tenemos que hacer? Dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, llevar la presencia de Dios a los lugares de oscuridad. Para eso somos vasos de misericordia, ¿sí? Entonces, mis amados, ya no somos vasos de ira, ya somos vasos que Dios preparó de antemano para mostrar su gloria, ¿sí? Para mostrar su poder, para decirle al mundo, yo soy Dios. No espere que Dios grite del cielo y la gente lo escuche. No, Dios muestra y dice, yo soy Dios a través de usted y a través de mí. ¿Aló? Dios dice, yo soy sanador a través de usted y a través de mí. Dios dice, yo tengo misericordia a través de usted y a través de mí. Dios dice, yo soy proveedor a través de usted y a través de mí. Dios dice, yo soy el Dios de paz a través de usted y a través de mí. Somos vasos en las manos de Dios. Quizás usted no lo sabía, pero usted es un vaso en las manos de Dios. No importa en lo que Dios te use, no importa cómo Dios se manifieste en tu vida, poco o mucho, pero eres un vaso. Solamente tienes que dejarte usar, ¿sí?, por Él y no olvidarte que no eres vaso de oro. Tú no eres vaso de oro, tú eres un vaso de barro. ¿Aló? Y que tu fragilidad no te detenga, y que tu incapacidad no te detenga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a su nombre, en Cristo somos más que vencedores. Y a su nombre. ¿Sabes una cosa? Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno. Ahorita yo pensaba en algo, y es que nosotros, terminando un día, nos acostamos, ¿sí o no? Y nos acostamos con la esperanza de despertarnos al día siguiente. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué tenemos esa esperanza? ¿Por qué estamos tan seguros que nos vamos a despertar? ¿Por qué estamos tan seguros? ¿Por qué estamos tan seguros que nos acostamos y vamos a despertar? Porque entendemos el valor de su misericordia. ¿Sí? Es por su misericordia. Muchas veces nos acostamos después de haberle fallado a Dios. Pudiéramos morir en medio del sueño, pero su misericordia es tan grande que nos permite un nuevo despertar. ¿Sí? Terminamos un 2025. Quizás debimos haber muerto en el 2025, pero Dios nos permite hoy un nuevo despertar. Y despertamos en una temporada de 365 días. Despertamos, mis amados, creo yo, con nuevas armas y con nuevas fuerzas. Yo me siento con nuevas fuerzas, ¿sí? Pero también despertamos con nuevas expectativas. Y quiero en esta hora, antes de terminar, decirte: desecha ese espíritu de derrota que te está siguiendo.
desecha, renuncia, reprende ese espíritu de derrota que te está diciendo, que te está siguiendo. El que te dice, no fuiste fructífero en el 2025, no lo hiciste bien. ¿Sí? ¿Qué te va a demandar el 2026? Desecha eso, porque yo creo, mi amado, que sus misericordias son nuevas. Y si son nuevas, creo que son mejores. Porque lo nuevo de Dios, yo creo que nunca es peor que lo anterior. Amén. Amén. Y quiero orar en esta mañana. Quiero terminar orando. Porque yo le preguntaba, Señor, ¿cómo empiezo este año? ¿Qué quieres que predique? Y el Señor me da esta palabra y me dice, predícale a los vasos. Predícale a los vasos. ¿Sí? Yo creo, mi amado, que este 2026 puede ser tu año, en el cual Dios deposite sobre ti su vino, su aceite y te exponga. Gracias por los que creen eso. El problema de la gente, ¿sabes cuál es? Que si viene Cas Lunas y les declara una palabra, se mueren por ella y dicen amén. Pero si las declara un sencillo como yo, pero usted verá, mi amado, solamente te digo algo: si alguno se limpia, será instrumento útil. ¿Sí? Será instrumento de honra, útil, santificado y dispuesto para toda buena obra. ¿Sí? Si alguno se limpia. Y yo quiero que tú levantes tus manos allí donde estás. Y si alguno en esta mañana siente que esta palabra le habló, y si alguno en esta mañana siente que es con él que Dios tiene el propósito, si alguno en esta mañana siente que Dios puede levantarlo en este año como un vaso de barro, cargado, lleno de ese aceite, de ese vino y de todo lo que Dios deposita para poderte usar, para poder bendecir a otros, yo te voy a pedir que pases. Quiero orar por ti en esta mañana.